Gracias. Bueno, vamos a ir con la parte de los culícidos. Es fácil, no es difícil. Bueno, para hoy me toca ver una parte que es central y de la cual asumo todos ustedes tienen algún grado de experiencia, que tiene que ver con el grupo de los dípteros, básicamente con la parte de lo que son los culícidos y los parecidos a los culícidos. ¿De acuerdo? ¿Qué están haciendo sus dos celulares? Es que uno los aproxima de manera sospechosa. Por si acaso quieren un nuevo celular, no es así como se construye uno de tercera generación. Entonces vamos a ver que todos estos tienen un par de alas, por lo tanto son un grupo de los dípteros, pero tienen sus clasificaciones en diferentes órdenes. Y géneros, subgéneros, especies, subespecies, es bastante complicado. Pero de toda esa enorme clasificación de la cual ustedes la tienen en resumen en su libro, y a la cual les pido por favor que complementen a esta clase, vamos a utilizar esta clase para tratar temas que son más que teóricos, de importancia médica, operativos. ¿Ya? Porque todo lo demás, no voy a desgranitarme aquí con la clasificación, si esa la pueden leer en el libro, ¿no? Y para cada insecto, para cada cosa su clasificación. Así que vamos a tratar de darle un enfoque un poco más operativo. Dentro del grupo más importante, que son los culícidos, donde está Anopheles, Aedes, Culex, Aemagobus, Trochiletidia, Mansonia, Abetes y otros mosquitos, vamos a tener algunos elementos que son importantes. En el otro grupo tenemos, por ejemplo, a las luxomias. También son parte del día de hoy, ¿no? ¿O no? ¿Están en el temario? Sí. Ok, luxomias, flebótomos, que transmiten leishmaniasis. Tenemos el otro grupo que son los simúlidos, de la cual si viajan al Chapare van a sentir sus caricias, también los van a encontrar en los yungas. Y finalmente vamos a ver a los culicoides, que aunque en nuestro medio estos últimos dos no transmiten enfermedades, pero en el mundo sí son transmisores de enfermedades. Pero antes de ver todos estos comportamientos o estos elementos específicos, vamos a entender algunos elementos de lo que hace que estos grupos de insectos sean importantes vectores. ¿De acuerdo? No todo insecto que pica se convierte en un vector. ¿De acuerdo? Existen ciertas características que son importantes y que estas características importantes son las que permiten determinar cómo es que se enfrenta el control de estas enfermedades o de estos vectores y sus respectivas enfermedades. Así, lo primero que tenemos que pensar es de que cada uno de estos insectos ha tomado un nicho ecológico. Recuerdo haberles hablado en alguna clase ya sobre el mito, sobre los nichos ecológicos. ¿Ya os han hablado? No saben, no recuerdan. Aparece en la opción 7 en una encuesta sobre candidato presidencial. No saben, no responden. Por eso el examen, la cartilla tiene solo hasta 5. Porque si no todos pondrían 7. No saben, no responden. Los nichos ecológicos se refieren al lugar donde los seres encuentran suficiente alimento, hábitat para reproducirse y donde pueden ser competitivos con otros, es decir, sí pueden tomar dominio. En vez de hablar de animales, vamos a hablar, por ejemplo, de la parte médica. Cuando todos ustedes egresen, van a evolucionar de diferentes maneras. Algunos, dentro de la medicina general, encontrarán su nicho ecológico y se quedarán como médicos generales, lo que no significa que sea malo, sino que encontrarán un nicho ecológico. ¿Cuál es el nicho ecológico de un médico general? No es el bien, ¿verdad? Hospital de segundo nivel, solo de reemplazo. Clínica privada, solo de médico de emergencia, porque alguien tiene que pagar el plato roto de lo que ningún especialista quiere hacer, que es quedarse sin dormir en las noches. Dentro del sistema público, primer nivel, si quieren hacer consulta privada, ciertamente no van a encontrar en los edificios centrales consultorios de medicina general. ¿Dónde están estos? ¿En la periferia? ¿Entienden? Si deciden ser especialistas
y quieren trabajar en Vietnam, están yendo a un nicho ecológico donde en teoría hay mucho paciente, mucho alimento probable, pero hay una feroz competencia entre los que viven ahí. ¿Sí? Si no, vean nomás y hagan, bueno, ustedes todavía no están yendo al hospital, pero acuérdense de lo que les digo. A partir del tercer año ustedes van a empezar a ir a los hospitales como la Caja Nacional, el IEM y otros. Y van a darse cuenta que entre el personal de salud, además de hacer su actividad clínica, quirúrgica, todos parecen ser carpinteros porque parecen andar con un serrucho bajo el brazo. Para serruchar el piso a su colega. ¿Ya? Porque la competencia es feroz por espacios. ¿Ya? Algunos de ustedes quizás quieran dedicarse a la docencia. El nicho ecológico de la universidad es uno de los lugares donde evidentemente es mejor pagado por hora. ¿Sí? Pero la competencia para ingresar es feroz. Así que aquí es donde se cumple que el pez grande se come al pez chico. Por lo tanto, no significa que ninguno de estos espacios ya están queriendo comerse. Qué gracia. Esperen a egresar por lo menos. ¿Ya? Entonces, esto es un comportamiento que ocurre también en los mosquitos y parásitos y demás. Por eso es que cada uno tiene un nicho de especialización. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que cuando veamos dónde se reproduce, que es central, nos va a permitir entender cuáles son las posibilidades de control. ¿De acuerdo? Por otra parte, los hábitos de cada uno de estos insectos son centrales. Algunos de estos, o la mayor parte de estos, inicialmente eran zoofílicos, es decir, que se alimentaban de animales. La introducción del hombre ha hecho que algunos de estos se hayan vuelto antropofílicos o zoofílicos, es decir, son funcionales, no discriminan, agarran parejitas. Pero hay otros que son humano específicos. Perdón, disculpen, a los dos. Hábitos de alimentación se presentan. Los que son vectores son aquellos que son antropofílicos o pueden ser mixtos, llevan del animal al hombre. ¿De acuerdo? El tercer elemento es que los mosquitos, en la mayor parte de ellos, técnicamente todos los que vamos a ver, es básicamente la hembra, la vampiresa, la que consume sangre. La razón es bastante simple. La hembra debe producir huevos y para eso se requiere proteínas. ¿Y de qué se alimentan entonces los machos? De la sábila de las plantas son más light. ¿Ya? En ese caso, el único género donde los que guardan las siluetas son los machos. Las hembras no, a ellos lo que les interesa es buen manjar, es que son medio cochabambinos, entonces. El otro elemento es de que no todos son realmente mosquitos. Ya, yo sé que les decimos a todos mosquitos genéricamente, pero sabemos el nombre de zancudos o de mosquitos, básicamente a los culícidos. Entonces, los culícidos son los siguientes: anófeles, aedes, cules, y estos tres se parecen muchísimo, pero vamos a ver algunas diferencias. Aemagobus, otros géneros de menor importancia son, por ejemplo, Mansonia, Coquiletidia. Son de mucha importancia, pero no son medios abetes porque solamente están en África. Pero vamos a centrarnos en estos tres y vamos a citar un poquito más de Aemagobus. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Yo sé que en su texto, en la guía, no aparece Aemagobus, pero es importante. Cuando lleguemos al cuarto año no van a reclamar por la pregunta ya. Aemagobus es central en la transmisión de la fiebre amarilla selvática. Y en Bolivia y América solamente tenemos descritos principalmente brotes de fiebre amarilla selvática. Entonces el vector de la fiebre amarilla selvática o en las Américas es... Sí, yo sé que en el libro dice que Aedes transmite fiebre amarilla y no es mentira, es verdad, pero esto ocurre sobre todo en África por modificaciones que han sufrido y otras cosas de las cuales todavía no estamos seguros. Aedes no es transmisor de fiebre amarilla en América Latina. Adiós, gracias.
pero eso tiene algunas implicaciones también que son importantes. ¿Listo? Ahora, vamos a ver algunos aspectos globales de estos antes de pasar a los otros géneros que son más simples. Primero, ¿por dónde quieren empezar en su ciclo de vida? ¿Por el adulto? ¿Por el huevo? Por el huevo. Muy bien. Permítanme. La hembra, una vez que queda fertilizada en estas especies, necesita copular una sola vez. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ella sí es que a la primera ya quedó embarazada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y tiene un sistema genital donde tiene una especie de espermateca, es decir, donde guarda el esperma y a medida que va formando los huevos, va ella solita fertilizándolos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es básicamente como un criobanco de semen, ¿de acuerdo?, del macho, y de ahí va así. Este es un elemento central, porque cuando se piensa en el control alternativo, uno de los sistemas de control alternativo de estos mosquitos es, ¿qué pasa si tú tienes machos, los modificas genéticamente, los liberas para que copulen con las hembras, pero su semen es infértil? Si no puede, va a volver a copular con nadie más. ¿Qué pasó con esa generación? Suena ideal, ¿verdad? Y se hace. El único problema es de que estas condenadas mosquitas aprendieron a reconocer a los machos fértiles y a los machos infértiles. Y ya no quieren con los machos infértiles. Ni con ramos de flores, ni aunque dándoles a los mosquitos tarjetas de crédito para que las lleven a cenar. Nada, no quieren. Así son de adaptativos estos, ¿de acuerdo? Así que la lucha aquí no es estática, es continua. Entonces, las hembras de estos depositan los huevos. ¿Saben? Vamos a ver cómo son los huevos. Anófeles pone huevitos sueltitos, pero estos tienen unos flotadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, flotan. Esto es un elemento muy importante. Si ustedes piensan en posibles nichos ecológicos, Anófeles escogió uno de los nichos ecológicos más feos. Básicamente agua estancada, agua sucia, lodosa, pantanosa, ¿de acuerdo? De ríos de muy técnicamente estáticos, lagunetas, lagos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde ocurren estas lagunetas o lagos? Vamos a olvidar de África que no conocemos y queremos todos en nuestro continente. Durante la época de lluvia, el río Amazonas y todos sus afluentes inundan. ¿Alguien aquí es de Beni? ¿Hay algún beniano? ¿Beniana? Están apuntando por allá. Bueno, a ver. Se inunda, ¿no ves todo? De hecho, ¿tiene Trinidad o de qué lugar? De hecho, Trinidad tiene un anillo levantado que han hecho para que el río no se inunde y cuando pasa un poquito, ¡guau!, se inunda todo. Yacarés, todos se meten. ¿O no? Sí, ya estaba en esa época, que ya no se meten y es otra cosa. Pero el asunto es que toda esta agua, una vez que pasa la época de lluvia, los ríos vuelven a su cauce, pero no es pues plano, sino tienen pequeñas subidas bajadas que generan como lagunetas, ¿no? Y en esas lagunetas quedan atrapados desde palometas, que es un tipo de pirata, ¿no? Hasta pequeños cocodrilos, que luego van a ser grandes cocodrilos, nutrias, y que queda en esta agua estancada también. Es ahí donde se reproducen anófeles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y estos flotadores les sirven para mantenerse en la superficie y no entrar más abajo donde son presa fácil de otro tipo de elementos que están nadando o que están en estas aguas, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el caso de Aedes, estos son... Yo los admiro personalmente, los Aedes. ¿Ya? Habrán escuchado que Aedes se reproduce del lado opuesto a Anófeles, que es más así, capestre, rupestre, le gusta así, monte, ¿de acuerdo? Estas se reproducen en recipientes básicamente hechos por el humano, llantas, canaletas, botellas botadas, ¿de acuerdo? Latas botadas, macetas incluso, donde hay muy poca cantidad de agua, pero es agua limpia, con muy poco
nutriente. Aquí hay muchísimo nutriente, pero hay una pelea feroz de gusanos, larvas, moluscos, y todos se comen unos a otros, ¿de acuerdo? Aquí, si ustedes dejan un vaso de plástico de estos que usan y los botan, se llena de agua, ¿qué hay ahí de alimento? Técnicamente nada, muy poco, ¿verdad? Pero aquí, la larva de Aedes puede sobrevivir en esto. Ahora, si es tan poca agua, y ustedes saben estar en una zona tropical, o solo Cochabamba, piensen en estas alturas del año, ¿no? ¿A cuánto llegamos? 30, 31, 32 grados en verano. ¿Qué pasa con un poquito de agua en un vasito? Se evapora. ¿Y qué pasa si se evapora con los huevos en pleno proceso de desarrollo? Se muere. Así que este mosquito es extremadamente inteligente. Lo que hace, en rojo, deposita sus huevos aquí, en el límite del agua, suficientemente cerca del agua para que la humedad de lo que va evaporando evite que el huevo se seque, pero no dentro del agua. ¿Por qué? Porque si vuelve a llover, ¿qué va a pasar? ¿Y eso qué significa? Que habrá suficiente cantidad de agua como para que la larva logre eclosionar al adulto. Inteligente, ¿no? Y esto también explica por qué durante esta época no hay mosquitos, ¿no? Desaparece Aedes, porque ya tenemos en Cochabamba Aedes. Y cuando empieza a llover, a las 2 semanas, van a ver volar otra vez Aedes. Porque sus huevos se quedan ahí esperando que haya suficiente cantidad de agua como para eclosionar. Eso sería inteligente. Un contexto diferente, ¿verdad? ¿Y dónde está Culex? Culex es más o menos un intermedio. Podría más o menos reproducirse en esta, pero siempre y cuando sea abundante agua. Si es en un vasito, no se reproduce, porque Culex lo que hace es genera unas balsitas, ¿de acuerdo? Si este es el tanque de agua, y genera sus huevos y genera así unas balsitas. Todos con los huevos pegaditos. La hembra posa en el agua, o en el borde del agua, y deposita huevo por huevo con un pegamento, lo que hace que todos generen una masa. Esa masa así puesta hace lo mismo que este flotador, es como una balsa, no se hunde. ¿Listo? Al mantenerlos juntos, pequeños moluscos y pequeños nemátodos que pueden estar en las aguas y otros elementos no se pueden comer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Imagínense su perro comiendo una salchicha, fácil, ¿verdad? Ahora agarren 100 salchichas y amárrenlas en uno solo. Esa es la idea. ¿Capis? Y eso se reproduce entonces, pueden ser en recipientes humanos, pero no necesitan poca agua, necesitan gran cantidad de agua. Por ejemplo, los turriles de agua. Conocen la zona sur en general, y bueno, casi en todo Cochabamba, ahora ya son tanques profundos, pero antes todo el mundo tenía tanques de agua, ¿no ve? De plástico metálico. En esas se reproducen. ¿Capis? También se puede reproducir en agua, no tan sucia, pero puede también reproducirse en agua extranjera. ¿Capis? Entonces, si yo pienso en el control de esto, Anófeles que vive en estos pantanos, en este tipo de aguas, ¿qué podría hacer? Si leen los libros, habla de secar pantanos. Tiene cierto sentido. Si piensan ustedes, por ejemplo, en Coñacoña. ¿Conocen el Coñacoña? Ya de laguna no tiene nada, ¿no? Es básicamente un charco hediondo. Ya ese tipo de agua es ideal para anófeles. Si tú ya lo tienes urbanizado, una opción es lo terminamos de cerrar y lo urbanizamos. Chao anófeles. ¿Sabéis? Ocurre en contextos como el americano, se hizo mucho en sistemas europeos, pero piensen en América Latina. Donde se reproduce principalmente anófeles es en la Amazonía. Vamos a desecar el pantano. Secamos todo el Amazonas. Quemado ya catástrofe. Ahora imaginen encima echarle tierra para pavimentar todo. No funciona, ¿verdad? Por lo tanto, no es así como se controla esto. Pero por otro lado, vean a Aedes. Si Aedes vive muy cerca del hombre, porque donde hay basura hay humano, entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia de control para eliminar a estos y la etapa dentro del agua? Eliminen la basura, eliminen los tanques de agua, tapen, van a tener tanques de agua que tengan tapa, ¿de acuerdo? Limpian sus canaletas, si tienen macetas,
Cuando riegan, normalmente tiene un platito abajo, ¿verdad? Y ahí se acumula el agua. Ahí es donde se reproduce. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? En ese platito pongan arena. ¿Qué va a pasar con la arena? La humedad queda prendida, pero no hay agua. O no sean bonitas, digo flojitas, así en esa agua. ¿Entienden? Entonces, el control de Aedes es principalmente eliminar. Las llantas viejas son centrales en Aedes. Les fascina, como las llantas son negras y estos mosquitos son negros, vamos a ver luego los adultos, en la llanta se mimetizan perfecto, no los encuentras. Deja ahí sus huevos donde nadie los va a molestar y ahí se reproduce. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque si ustedes están en un área de campo, ¿qué no falta en cualquier ciudad pequeñita alrededor de un camino? Por lo tanto, si quiero controlar cuáles son los puntos focales, las gomerías. ¿Y qué hacen las gomerías cuando ya empiezan a atacar una gran cantidad de llamas? Eso es plátano, se recicla. Pero no se recicla ahí en el campo, se lleva a grandes lugares en las ciudades. Entonces, ¿qué hacen con las llantas? Para los camiones. ¿Ustedes creen que agarran llanta por llanta, la sacuden con papel higiénico, la secan? No, no, como vienen, bueno, ¿se han preguntado cómo llegó Aedes a Cochabamba? Si nos separa del Chapare, semejante cordillera de más de 4.500, llega hasta 5.000 metros en algunos puntos. Imaginen ese mosquito volando eso, ¿no? Se muere con soró. No estoy bromeando. Porque los mosquitos no tienen pulmones, respiran a partir de todo su esqueleto con microtubos. Por lo tanto, necesitan gran presión de oxígeno para que el oxígeno ingrese. ¿Sí? Cuando llegan a cierta altitud, si alguna vez se van para el trópico y atrapan un mosquito, en el Surubí, bus, en lo que sea de vuelta a ver, pónganlo ahí, van a ver cómo a medida que va subiendo, el pobre de los está tratando de volar y de escapar, empieza a posar. ¿Ya? Cuando llegan a Colombia, todos están muertos. No es el frío, porque por más de que los arrojen, los calienten ahí con su cuerpo, igual se mueren. Es la tensión del estilo. Entonces, ¿cómo guiamos el mosquito? Pasó la cordillera. Las larvas en el agua requieren y absorben mejor que de oxígeno, y el agua mismo tiene oxígeno. Entonces, ¿en qué vino? En forma de huevo en las llantas. ¿Y a dónde llevaban estas llantas? Principalmente a algunos lugares de reciclaje que están por Vinto. Y los primeros focos que se encontraron fueron en Vinto. Y ya de Vinto acá, pues nada, ¿no? Caminando van a ir hace menos de 2 semanas desde la plaza principal hasta el santuario de la Virgen. El mosquito más o menos así poco a poco va colonizando. ¿Capiche? ¿Se entiende? Muy bien, esto es lo importante. Ahora, estos huevitos se van a convertir en larvas. Y las larvas, ¿de acuerdo? Si esta es la superficie del agua, en el caso de anófeles, las larvas tienen sus segmentos, una parte que es la cabeza, su cuerpo, y tienen en la parte terminal unos tubos, ¿sí? Como pajillas o popotes o bombillas, ¿de acuerdo? Para absorber el agua. ¿Sí? Porque estos condenados están aquí su cabecita, aquí está la larva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y estos tienen estas estructuras que se llaman sifón respiratorio. ¿Sí? Literalmente es como un popote, pero al revés. Nosotros tomamos para sacar agua, ellos es para sacar agua, aire, ¿de acuerdo? Entonces, estos son cortitos y anchos, así que como son cortitos y anchos, ¿cómo se quedan respecto a la superficie? Si es cortito, bien pegado a la superficie. Así que si esta es la superficie del agua, están paralelos a la superficie del agua, ¿de acuerdo? En cambio, Aedes y Culex, ¿ya? Culex tiene un super sifón así largo. Entonces, ¿qué puede hacer? Se deja colgar, la mayor parte está bajo el agua. Y Aedes es punto intermedio, ¿sí? Pero también le permite colgar. ¿Capiche? ¿Sí? Entonces, si yo veo larvas y no las muevo, no las molesto, yo sé que les dan ganas de tocar, no sé por qué siempre les golpean el vidrio
en base. Esta se mueve flexionando su cuerpo como gusanos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si ustedes esperan que se quede quieto, suben a la superficie. Anófeles, recto. Si ven recto, eso es anófeles. Si lo ven colgando, o es Aedes o es Culex. Sin un estereomicroscopio y sin claves para diferenciar uno del otro, no es fácil de diferenciar, ¿de acuerdo? Y nos espera que ustedes diferencien esto. Pero esto es lo básico, ¿listo? Esto se va a convertir en una pupa. Y la pupa también está en el agua y tiene una estructura más o menos así, ¿de acuerdo? Y aquí va a formarse la cabeza, el tórax y el abdomen del mosquito, ¿listo? Y estos tienen como unas orejitas, como si fueran leche. ¿Se ubican? El mosco verde. Tiene así como unas orejitas que son sus sifones respiratorios. Pero estos son más inmóviles. Cuando estos maduran, se dejan en la superficie, se abre esto y de aquí emerge el adulto. El adulto de todos los insectos, ¿cómo se llama? Se supone que no es la primera clase de zoología, ¿no? Imago. Ah, sí, ya se acuerda de imago. ¿Y qué se diferencia del imago? El imago tiene alas y tiene capacidad reproductiva. ¿Capisci? Y ese es su ciclo. Esto, dependiendo de la especie, puede demorar en un promedio de 2 a 3 semanas y depende de las condiciones de temperatura, humedad, tensión del oxígeno, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Puede demorar mucho más tiempo a temperaturas más bajas, esperando que haya mejor temperatura, o puede ser más rápido con algunos días. ¿Hasta aquí se entiende? Ahora, todo esto, ¿cómo se controla? Aquí no hay mucho que hacer, pero aquí básicamente es eliminar puntos de agua urbanos. ¿Sí? Basura. Todo esto, también hay elementos que pueden matar a las larvas. Se han probado distintos tipos de bacterias, hongos, parásitos, virus, que evitan que pase de huevo a larva, de larva a 1 a 8 estadio hasta pupa, o que no pueda romper esto. ¿Sí? Y también otra opción es control, por ejemplo, de anófeles. Si estos viven en la Amazonía, en estos lugares, tienen predadores naturales. Los guppies, por ejemplo, son un tipo de pececitos. Esos se alimentan de larvas y de huevos. Entonces, ¿cuál podría ser una manera de control? Criar y soltar esos pececitos que son propios del lugar, no son de otros lugares, sino asegurar que estén presentes. ¿De acuerdo? Hay graves problemas con esto. ¿Les gusta el surubí? ¿Sí? Noticias, el surubí no es de estas regiones. Ha sido introducido. ¿Cuál es el problema del surubí? Es enorme, no tiene predadores y sus hijitos se comen todo, incluyendo a los peces más pequeños. ¿Qué ha generado eso? Que el control natural de esto ya no hay. Todo está enlazado. Ahora vamos al adulto. En el adulto es al revés. Si ustedes ven una pared, ¿de acuerdo? Los adultos son exactamente opuestos. Se van a acordar de esto por todo el resto de su vida, ¿de acuerdo? Se llaman anófeles, porque viene de anófeles. Van a entender ahorita por qué. Cabeza, tórax, abdomen largo, sus alas en reposo, pata y pata. ¿Cómo está su trasero? Orgullosamente levantado. Feliz. Si ven un mosquito con esta configuración que hace este ángulo, no sus patas, porque han debido ver mosquitos con patitas levantadas, sino su cuerpo. Si este es el mosquito, así. Ese es anófeles. Si el mosquito se sienta así, no importa que estas patitas estén levantadas, ¿de acuerdo? O es Culex, o es Aedes. Si se dan cuenta, es la inversa de la larva, que siempre les preguntan eso, ¿de acuerdo? En el agua, anófeles paralelo a la superficie. En el adulto, forma un ángulo. Y Aedes y Culex, ángulo en el agua, recto en la pared. ¿Cómo se pueden diferenciar los adultos uno de otros? Vamos a empezar por Culex. Ubican a Culex, ¿verdad? Es el mosquito común que ha estado con nosotros desde
Estos son los piquetes en la ciudad de Cochabamba. Estos mosquitos de color café y que en la noche están... ¿Sí? Esos son coles. ¿Quién aquí no ha matado un mosquito? No ha matado nunca un mosquito. ¿Y qué hace entonces cuando les atrapa? Les quita sus alas, ya andate a pie. Eso es crueldad. Así que todos conocen cómo se ven coles. ¿Sí? Pardos, cafés, no con mucha gracia que digamos, ruidosos y tienen un vuelo así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo es Aedes? En su forma, misma forma. Estamos bien, ¿de acuerdo? Color, distinto. Hay más o menos así como su compañero. Negro con manchitas blancas. En su espalda, en el tórax, se suele describir, si este es el tórax, una imagen así, que simula como la liga, ¿te ubican de los angelitos? Como una liga invertida. Aquí está la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Listo? Y de aquí salen las alas. Entonces, estos son negros y tienen estos adornos blancos. Y en sus patas tienen su fémur, tienen también una tibia y luego tienen sus tarsos, metatarsos y demás. En cada uno de estos artejos tienen un pedazo blanco. ¿Sí? Blanco, blanco, blanco. Así que tienen una patita negra con manchitas blancas. Su espalda tiene esa imagen y a los lados van a ver la que tienen en su abdomen, sobre todo, más largos abdomen, unos como manchitas blancas así. Este es el condenado y temible Aedes. ¿De acuerdo? Negro con... negro con manchitas blancas es Aedes. No hace... Este es sumamente inteligente, vuela en línea recta, encuentra su objetivo, pica y va. No suena. No esperen que esto les moleste. No suena. Muy bien. ¿Qué más es importante? En el caso de Anófeles, Anófeles no tiene estos motivos. No tiene estos motivos, ¿de acuerdo? Y en el caso de Anófeles, algo que caracteriza es que si vemos sus alas, ¿de acuerdo? Parece un mink cuando se posa, son más o menos así sus alas, ¿de acuerdo? Tiene unas... Sus alas están conformadas por escamas, y estas escamas son transparentes o blanquecinas y negras. Y tiene unas manchitas así negras en el borde de las alas, que se puede ver a simple vista. Con una lupa es más fácil. Si tiene esas manchitas negras en las alas, es Anófeles. ¿De acuerdo? Anófeles tiene la tendencia de entra a la casa, pica, igual que Aedes, luego se va. ¿Listo? No sé. ¿Cuál es?